Obviamente la noticia del día de ayer y con gran repercusión a nivel nacional e internacional, sin ningún lugar a dudas, ha tenido que ver con la condena a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Vamos a saludar ya mismo al diputado nacional de Izquierda Socialista, hombre del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que muy gentilmente nos atiende, Juan Carlos el Gringo Giordano. Gringo, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Schiaffino y Romina Fernández por acá. ¿Cómo andan, Romina? ¿Qué dice usted? Muy buenos días. Muy bien, Gringo, con ganas de escuchar algunas reflexiones. Ustedes, como espacio de izquierda, nadie podría catalogarlos como peronistas o kirchneristas, muy por el contrario, pero han decidido no guardar silencio respecto a esta situación. ¿Y qué reflexiones les amerita? Bueno, está muy bien la aclaración que haces porque efectivamente fuimos y seremos siempre opositores de los gobiernos, de las políticas del gobierno peronista y todo lo demás, y bueno, y tuvimos, algunos decían un gesto, no es un gesto, es decir, sino una política, digamos, clara alrededor de un hecho que repudiamos, porque es un fallo de la Corte repudiable, una justicia, digamos, con jueces millonarios, que no lo elige nadie, cargos vitalicios y demás, que elige los momentos, digamos, para digamos, emitir sus fallos, y en este caso con lo repudiable de que es un fallo alrededor de la proscripción, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, después de ratificar públicamente de que iba a ser candidata por la provincia de Buenos Aires en la elección legislativa. Entonces no le damos ninguna autoridad para esta inhabilitación perpetua, proscripción perpetua a ser candidata o candidato, porque precisamente estos jueces que no le dirige nadie no tienen derecho, ninguna autoridad bajo ningún tipo de vista de emitir un fallo para proscribir a nadie. Y sabemos de que este fallo está en el contexto de un gobierno ultraderechista, siniestro, como lo estamos viendo con Milei, que mientras habla de la República, de la división de poderes, está el día de ayer visitando, sacándose la foto con el asesino mayor del mundo, hoy, genocida criminal del pueblo palestino, como lo es Benjamín Netanyahu. Así que es un fallo que es funcional a una política nefasta que estamos combatiendo en todo sentido, con el plan motosierra de Milei, que no es solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista institucional, como es la represión de todos los miércoles a las y los jubilados, el empoderamiento con miles de millones de pesos a la CIDE para perseguir opositores, el hecho de que tilde de terroristas y golpistas a todos aquellos que nos movilizamos contra el gobierno, el ataque al periodismo. O sea que estamos viendo, siempre ocurrió bajo todos los gobiernos, de la criminalización de la protesta y demás, pero estamos viendo hoy en una situación, digamos, de un gobierno ultraderechista, que esto se ha agravado, y bueno, y la Corte abona a eso, proscribiendo, digamos, a alguien para una contienda electoral. Así que bueno, lo que hicimos ayer fue, tomamos una decisión entre distintos partidos del Frente de Izquierda Unidad, que nos hicimos presente en la sede de Macro para dejar claro esta postura, que estamos en contra de la proscripción y que lo hacemos, por supuesto, con todas las diferencias que tenemos con el peronismo. Bueno, hoy Cristina dijo la única alternativa, la única esperanza, si se desploma todo es el peronismo. Bueno, a lo largo de la historia podemos demostrar que eso no fue así. El peronismo vino gobernando 28 años de los 41 del cayó la dictadura para acá, y lo ha hecho de manera repudiable con el peronismo menemista en la década de los 90, que entregó todo. Y si miramos el último gobierno, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, fue un desastre completo, entre otras cosas por esa estafa electoral de haber pedido el voto para combatir a la derecha, y lo primero que hizo es avalar el endeudamiento de 45.000 millones de dólares de Caputo y Macri de 2018, generando una pobreza del 42%. Todo eso, evidentemente, que ha sido aprovechado por Milei, y hoy tenemos, bueno, el gobierno ultraderechista siniestro. Así que, bueno, en ese marco
dejamos claro, digamos, nuestra postura. Estamos en contra de la proscripción, lo hacemos con las diferencias políticas que tenemos, pero consideramos que era importante que la izquierda lo pudiera expresar bajo todo punto de vista, así que bueno, eso es lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo. Gringo, quienes se manifiestan en contra del fallo a Cristina dicen es proscripción porque el fallo sale después de que Cristina anuncia su candidatura. Quienes se paran de la vereda de enfrente dicen, no, Cristina anunció la candidatura porque sabía que el fallo iba a salir, casi como que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, eso es secundario, porque bueno, los hechos son los hechos, siempre hay especulación política. Yo creo que Cristina, en el medio de la crisis con Kicillof y la pelea, que bueno, no se saldó, pero si se adelantaban las elecciones, si no la adelantaban, y que era mejor y que no era mejor y todo lo demás, en una situación difícil para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque después del triunfo lamentable de Milei en Capital Federal y el acuerdo con el PRO, y bueno, iba a ser una pelea, digamos, va a ser una pelea por quién gana la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner en este contexto se anotaba para la tercera sección electoral, donde el peronismo le podía ir bien, pero no así en toda la provincia de Buenos Aires. Ya había adelantado que iba a ser candidata. El adelantamiento de la candidatura era más bien por la crisis del peronismo, que no tiene referente, y cómo enfrentar un desafío electoral. Pero bueno, después se dan todas estas coincidencias o no, evidentemente, de que digamos, los jueces, digamos, siempre los han manejado los partidos de turno, los políticos, los gobiernos de turno y demás, porque toda la designación de los jueces y los jueces de la Corte pasan por el Senado. En el Senado ha tenido mayoría el peronismo en estas 4 décadas de caída de la dictadura, muchas décadas, y muchos de los jueces, ahora se habla de que los jueces, digamos, muchos eran los que jugaban al tenis, comían asado con Macri y todo lo demás, y bueno, y hay jueces funcionales también al peronismo. La justicia es acomodaticia, va y viene de acuerdo a lo que le dicen los gobiernos de turno. Lo único cierto acá, más allá de las especulaciones, porque pueden variar entre quién se le consulta a uno y quién se le consulta a otro, Cristina Fernández de Kirchner dijo que iba a ser candidata, y hay un fallo repudiable que se lo impide. Y esto hace a cualquier libertad democrática, porque empieza con el tema de la corrupción, que nosotros tampoco negamos que no haya habido corrupción en la época del gobierno kirchnerista, si no nos explica por qué Lázaro Báez, que era un empleado bancario, tiene lo que tiene, y los 9, la bolsa con dólares de Josecito López, y tantos hechos que anoche recordamos con las compañeras ferroviarias y demás, la masacre de 11, que se destinaban subsidios millonarios en pleno gobierno peronista kirchnerista, la patronal Cirigliano de TVA, no los invertía en el ferrocarril y ocasionó 52 muertes, 800 heridos, y el desastre que eso generó, como tantos hechos de criminalización de la protesta que también ocurrieron bajo el gobierno de Cristina, y el tema del endeudamiento externo y los pactos con el Fondo Monetario Internacional, que eso fueron bajo todos los gobiernos. La deuda que se contrajo en la dictadura a través de un genocidio la pagaron todos los gobiernos. Pero bueno, todo eso, digamos, lleva a esta situación, y bueno, eso es un hecho. Entonces, las libertades democráticas, te iba a decir, lo iba a relacionar con esto, es decir, que si bien es un hecho de corrupción, al gobierno, por ejemplo, a las organizaciones piqueteras, las organizaciones de desocupados que luchaban de manera independiente, decían que también era defraudación del Estado y que era un hecho de corrupción. Y bueno, y eso también impide, la izquierda también lo sufre, de que en muchos casos, digamos, te dicen, no, pero esto no pueden, nos hacen causas penales. Bueno, Vanina Biasi, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestra candidata del Frente de Izquierda Unidad, imputada por defender al pueblo palestino, o sea, haces un corte de calle, tener los antecedentes, todo eso después te lleva a que haya cercenamientos mínimos. Los periodistas que no pueden hablar, los economistas críticos que no pueden decir nada, dar mala noticia, y en el caso de las y de los luchadores, fíjate hasta dónde se llegó, porque no hay que olvidar, en Argentina, Ley Base, con una campaña diciendo que los manifestantes eran terroristas,
y eran golpistas, detuvieron a 33 compañeras y compañeros a las cuales se les hacen causas penales, muchos de ellos son activistas, algunos delegados, y todo, y después hay persecución, bajo todo punto de vista, de las patronales y de los gobiernos. Sí, la fiscal inmediatamente ordenó la liberación porque era un sinsentido de Bullrich, ¿no? ¿Te acordás? Sí, claro. Servine de Cubría, que dijo, no puedo, y hubo otra jueza en Capital que dijo, no podemos dejar detenido ni una hora más a todos porque nos entregaron un montón de gente que no se sabe a dónde lo detuvieron, en qué circunstancias lo detuvieron, qué delitos supuestamente habían cometido. No, esto es una barbaridad. Y encima una Patricia Bullrich, abogada defensora de los gendarmes y de la policía, que en el caso del pibe, del nene Tiago, 7 años, asesinado por la espalda, por 11 balazos, digamos, de ese policía federal, y dice el responsable de esa muerte no es el policía, sino que son los ladrones. Bueno, o en el caso de Pablo Grillo, de desmentir, digamos, lo que dicen las propias pericias, de que el gendarme tiró en forma directa y demás, eso son todas barbaridades, aberraciones que bueno, lo sufrimos todos, claro. Gringo, lo último, agradeciendo su tiempo, y a partir de haber estado anoche en la sede del PJ, se lo vio con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, con el Chipi Castillo y demás compañeros y compañeras de la izquierda. ¿Cómo cree que sigue esta situación, que ayer tuvo una movilización importante del peronismo, pero mucho más allá, incluidos ustedes como FIT? ¿Cómo entendés que sigue el panorama político en Argentina después de este fallo? Hay que separar, digamos, este hecho, que es muy importante, y por eso hemos tomado esa postura, no separar, unirlo, porque lo que está y lo que nosotros palpamos, y eso se va a ver en el día de hoy, con la movilización. Hoy está previsto, hay un paro que está transcurriendo de todos los trabajadoras y trabajadores profesionales del Garrahan. A las 11 de la mañana se movilizan al Congreso porque tienen una audiencia en el Ministerio de Trabajo, sí. Y después hay una marcha a la Plaza de Mayo. Y bueno, hoy todos los miércoles también se movilizan las y los jubilados. Está todo el tema de discapacidad, que son leyes que se votaron en diputados y pasaron al Senado, que todavía no tienen resolución, y está la amenaza de los vetos que ya dijo el gobierno que va a hacer en el caso que salgan. Sí. O sea, la miseria salarial y la pobreza estructural en nuestro país, paritaria firmada al 1%, el tema de los despidos en Georgalo, despidos en Seco, despidos como ocurrió en Torre del Fuego, que por una medida del gobierno ya le habían mandado telegramas a 8.000, 9.000 trabajadores de la UOM, metalúrgico, que salieron con un paro por tiempo determinado, lo frenaron hasta fin de año, hubo un paro en la provincia, o sea que en lo cotidiano va a seguir en eso, en la gran pulseada que tiene el movimiento obrero, los sectores populares, mujeres y disidencias, la juventud, contra, y también los pequeños productores y los pequeños comerciantes, que sufren la recesión y todo lo demás, es cómo seguir enfrentando este plan motosierra de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido, bueno, le estamos reclamando a la CGT que abandone el pacto con el gobierno y fije un nuevo paro general, porque eso es lo que amerita para que el conjunto de la clase trabajadora, en este caso poniéndose al servicio de la lucha del Garrahan para que puedan triunfar, porque si gana el Garrahan ganamos todas y todos, como dicen ellos, y bueno, un nuevo paro general, eso es lo que amerita. Y en segundo lugar, bueno, nosotros de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad decimos que Argentina está postrada en el hambre, en la pobreza, en el endeudamiento externo, que si Argentina sigue sometida a los planes del Fondo Monetario Internacional y no rompe con esos lazos económicos y políticos, y la plata que debe ir al Garrahan, a las universidades de capacidad, va al Fondo Monetario Internacional, por eso estamos diciendo plata para salario, plata para trabajo, plata para la universidad, para el Garrahan, no para el FMI, y bueno, no hay salida, no hay salida, es un combate permanente que tiene como punto muy importante tirar abajo el plan motosierra, y eso ya no depende del pueblo trabajador en el sentido de la predisposición de lucha que ya ha demostrado que tiene, sino de la dirigencia sindical, en este caso de la CGT, que no convoca una medida, por eso tenemos que seguir exigiéndole que rompa el pacto y que convoque un nuevo paro general. Gringo, gracias por la atención, un abrazo. A ustedes, muy buenos días, gracias, el agradecido soy yo, gracias, muy buenos días.